días, el Señor les bendiga. Estamos hoy en el Día del Señor, una vez más, congregados virtualmente. Sin embargo, aquí estamos, listos para adorar al Señor, para exaltar su santo nombre y para recibir la predicación de la palabra del Señor. Vamos a orar e inmediatamente vamos a entonar un himno para ir a la predicación de la palabra del Señor. Les ruego que por favor inclinen su rostro allí en sus hogares donde están y vamos a orar a Dios. Amado Dios, es nuestro consuelo y nuestra fortaleza saber que tú estás en control de todas las cosas, que aún este aislamiento forzoso en el que estamos, Señor, no se te ha escapado de la mano y que tú tienes propósitos más altos en ese obrar que tienes con tus hijos para formar la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nosotros, y que tú estás allí detrás de ellos haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Te agradecemos, Padre, que nos permitas entenderlo de esta manera. Estamos aquí reunidos, Señor, a través de este medio que algunos no tienen la posibilidad de usar, pero que nos has concedido a nosotros. Y esperamos que aún desde la distancia de nuestros hogares, nuestra adoración a ti, nuestra alabanza a ti te sea agradable. Hoy no partiremos el pan ni tomaremos del fruto de la vid, amado Dios, pero estaremos esperando el momento en que lo volvamos a hacer. Desde ya oramos para que la predicación sea hablando a nuestros corazones, que tu santo nombre sea exaltado. Ahora lo que te pedimos es que a través de nuestra adoración, de entonar este himno, Señor, te sea agradable, tu nombre sea exaltado, Señor, que suba delante de ti como olor fragante. Ponemos todo esto en tus manos, Padre amado, refugiándonos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a entonar el siguiente himno.
bien, hermanos, vamos a ir entonces a la predicación de la palabra del Señor y voy a pedirles que nos ubiquemos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, y el texto que va a ser expuesto es desde el versículo 2 hasta el final. Por favor, tómese su tiempo y ponga un separador allí en su Biblia, porque este va a ser el texto al que continuamente vamos a estar yendo. Segunda carta a los Corintios 7, del versículo 2 hasta el final. Y una vez haya encontrado el texto de estudio, le voy a pedir que nos devolvamos al principio de la carta, al primer capítulo, segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer a manera de introducción el versículo 3 y 4. Muy bien, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor, allí en segunda de Corintios 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El domingo pasado fue el primero de los 15 años de historia de nuestra iglesia local, donde no pudimos congregarnos juntos en un mismo recinto para adorar a Dios, estrechar las manos y ver el rostro de los hermanos. Para muchos, si no es que para todos, ha sido la primera vez en nuestra vida en Cristo que experimentamos una restricción de este tipo a algo tan esencial, algo que hace parte de la naturaleza de la iglesia: tener la santa asamblea, la reunión del cuerpo, la unión de los miembros para dar culto a nuestro Dios, partir el pan juntos, tomar de la copa y adorar al Señor. Por la bondad de Dios lo pudimos hacer a través de este medio, virtualmente. Tengo entendido que iglesias hermanas en Venezuela no pudieron acceder a estos recursos. Tuvieron su tiempo de adoración en cada núcleo familiar. Pero aunque lo hicimos así, y gracias a Dios por ello, hubo un momento en esta oficina que se ha convertido en un pequeño estudio de grabación en que al terminar la transmisión me quebranté, y al levantar mi vista hacia la otra habitación vi a mi esposita igualmente cabizbaja y en lágrimas por lo que todos, la iglesia, hemos estado viviendo. Pero en una de las tantas manifestaciones de la bondad de Dios para nosotros, por su providencia, al poco tiempo empezaron a llegar las imágenes que enviaban los hermanos de cómo se habían reunido en familia frente a los televisores conectados en línea o en los computadores, y experimentamos el consuelo divino de sabernos unidos a pesar de la distancia. Las llamadas de los hermanos, los mensajes, los grupos de estudio en línea, las reuniones por los medios virtuales que los hermanos han buscado para orar y para saludarse y para verse, han sido una fuente de fortaleza que Dios en su gracia nos ha brindado. Y aunque no es lo mismo que estar juntos y jamás reemplazará el estar juntos, unidos, han sido consoladores para la iglesia. El ánimo que nos hemos podido brindar en este tiempo, el consuelo que los hermanos se dan mutuamente, ha sido un regalo de la gracia de Dios que hemos podido experimentar con toda intensidad en este tiempo de aislamiento social. El consuelo mutuo. El consuelo mutuo es precisamente el tema que tiñe todo este pasaje de 2 de Corintios 7, del 2 hasta el final del capítulo. Hoy nos vamos a detener en este énfasis sobre el consuelo que hace el texto para retornar a él, Dios mediante,
cuando me corresponda continuar con la exposición de la carta y exponer otra de las muchas riquezas que nos brinda. Vayamos entonces al texto y leamos desde el versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 7. Hermanos, vamos allí, Segunda de Corintios 7, versículo 2, y vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Aquí Pablo vuelve a esa exhortación íntima, ese paso más allá que pidió como un padre a los corintios unas líneas atrás. En el capítulo 6, el versículo 11 y 13, ese texto ya lo expusimos en sermones anteriores, que nosotros podríamos condensar así. Esta es la exhortación íntima, el paso más allá que pide a ellos como un padre. Ábranos su corazón, así como nosotros le hemos abierto el nuestro de par en par. En este texto, en el versículo 2, así inicia. En la traducción de Reina Valera podría no verse claramente que retoma esa exhortación íntima, porque dice, iniciando el versículo 2, admitidnos. Y podríamos entender algo así como: acepten que lo que va a decir a continuación es verdad. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pero el sentido es: admítannos. Allí entonces vemos que Pablo retoma esto que como padre pide a los corintios: ábranos su corazón, así como nosotros hemos abierto el nuestro de par en par. El sentido es: admítannos, acéptennos en su corazón, así traduce la Biblia de las Américas. Haced lugar para nosotros en vuestros corazones, traduce la Biblia textual. Acéptenos en sus corazones, porque nuestro proceder ha sido recto, íntegro, y ante la reiteración de esa petición les aclara que no alude a esa integridad que ellos han tenido a manera de reproche contra ellos, porque ellos están en su corazón de tal manera que ni la vida ni la muerte podría separarlos. Y como para que no quede duda de su afecto para ellos, que esto no es un reproche, afirma de manera directa que está confiado en ellos y que ellos son su orgullo. Se ve el corazón pastoral lleno de sabiduría dado por el Señor, que a pesar de que aún quedan varios asuntos por tratar con los corintios, le permite a Pablo separar las áreas de dificultad y expresar sin restricción el gozo de los logros que ellos han tenido. Claramente Pablo vuelve al tono consolador con el que inició esta carta de ánimo a una iglesia afligida. Y es a partir de aquí y hasta el final del capítulo que el tema de la mutua consolación domina todo el capítulo. Creo que la fuente de la que brota esta mutua consolación que vamos a mencionar, que Pablo es consolado por Tito, que Tito fue consolado por los corintios, que los corintios mismos fueron consolados a pesar de toda la tensión y el conflicto con Pablo, fue consolado por el mismo Pablo cuando les envió a Tito. Creo que toda la fuente de la que brota esta mutua consolación ya ha sido señalada en la introducción de esta carta en su inicio. Es Dios la fuente de toda consolación. Ese fue el texto que leímos al inicio del sermón. Permítame, lo leo una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, el ánimo
que podemos infundirnos entre nosotros solo es posible porque Dios mismo nos ha consolado. Aquí mismo en nuestro texto de estudio, cuando Pablo recuerda cómo fue consolado por Tito, señala quién es el origen, la fuente de la consolación que nosotros podemos darnos entre nosotros. En 2 Corintios 7, en el versículo 4, la parte B, por favor, allí donde dice lleno estoy, hasta el versículo 6 dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El encuentro con Tito trajo sosiego al espíritu de Pablo, que no tuvo reposo cuando no lo halló en Troas. Pero Pablo entiende que en últimas la fuente de ese consuelo es Dios. Hermanos, Dios regularmente obra a través de medios. Por medio de causas secundarias es la expresión que se usa en teología. El consuelo que Dios nos brinda generalmente viene en forma del abrazo de un hermano, del tiempo que se toma para escucharnos, de una llamada, de una ayuda en tiempo de dificultad. Y esto es muy importante entenderlo para no caer en el error de pensar que en el consuelo divino que cada creyente necesita, nuestra labor es innecesaria. Dios es la fuente de toda consolación, pero regularmente nos consuela a través de medios humanos. Aquí Pablo es consolado por Dios, sí, pero a través de un medio, Tito. Pablo es consolado por Tito. Leamos una vez más el versículo 6. Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Las aflicciones de Pablo fueron listadas por él en varias de sus cartas como una muestra de su entrega irrestricta al ministerio, como muestra de su amor a Dios, de su amor a los hermanos y a los perdidos que necesitaban escuchar el evangelio. Pero algunas de estas listas también son presentadas, estas listas de sus aflicciones también son presentadas como evidencia de que no eran las motivaciones personales egoístas de las que algunos de sus detractores le acusaban lo que lo impulsaba, sino la fidelidad al llamado divino que le había sido hecho. Impuesta necesidad me es predicar el evangelio. Aquí Pablo, cuando recuerda parte de sus aflicciones, recuerda las vicisitudes vividas en medio de este conflicto con los corintios. Y retoma lo que dejó en pausa en su narración allá atrás en el capítulo 2. Podemos ir hasta ese texto. Sin perder el texto de estudio, hermanos, vamos por favor a 2 Corintios, el capítulo 2, el versículo 12 y 13. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Era una situación difícil la que estaba viviendo Pablo allí. Allí paró su narración para hacer toda su defensa como ministro del nuevo pacto, pero aquí nuevamente la ha tomado y cuando cita estas aflicciones que tenía, lo que estaba experimentando dentro de este contexto.
A su llegada a Macedonia, aunque allí le estaban esperando la iglesia de Filipos, la de Tesalónica, iglesias que él amaba profundamente y que fueron de gran apoyo, la oposición fue feroz. La dimensión de su aflicción que nos da en este texto que acabamos de leer es expresada cuando habla de la falta de reposo de su cuerpo, cuando habla de sus temores internos, hablando de su ser interior, de su espíritu, pero también cuando habla de los conflictos externos, muy probablemente de los enemigos del evangelio, de sus detractores. Ahora, a toda esta situación de angustia se le suma la tensión de toda la situación vivida con los corintios. La angustia, por ejemplo, de haberles escrito la carta severa que les envió. La determinación de no volver a visitarles para evitar un conflicto irresoluble, peor del que ya habían tenido cuando fue desafiado por un miembro de la iglesia y el resto de la congregación, el resto de los miembros no hicieron nada. Pablo habla de toda esta situación en los versículos 8 y 12. Vayamos allá a 2 Corintios 7, el versículo 8. Dice, porque os contristé con la carta, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Si nos devolvemos un poco, permítanme, yo les leo en 2 Corintios 2:4, reitera esto que acabamos de leer, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y en nuestro texto de estudio, en el versículo 12, dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, haciendo referencia a él, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Así que aflicciones, tremenda presión que se agolpaba sobre los hombros del apóstol Pablo en todas estas situaciones. Y para rematar, al no haber encontrado a Tito en Troas como habían acordado y haber tenido que desplazarse hasta Macedonia, Tito tampoco estaba allí. No sabemos cuánto tiempo duró su espera, si fueron días o si fueron semanas. Los capítulos 8 y 9 de esta carta dan evidencia de un contacto extensivo que tuvo el apóstol Pablo con las iglesias de Macedonia, lo cual nos habla que él estuvo allí un tiempo. Lo cierto, amados hermanos, es que por fin Tito llegó y el consuelo que trajo a su corazón fue maravilloso. ¿Quién lo consoló? Dios, pero a través de un medio, Tito, su presencia. MacDonald intuye cómo pudo haber sido ese encuentro y comenta: imaginémonos el gozoso encuentro de estos dos devotos siervos de Cristo. Las preguntas de Pablo amontonándose y Tito tratando de responder a ellas tan rápido como podía. Pablo fue consolado por Tito. Su regreso, poder verle de nuevo, ver el rostro del otro que al igual que él estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio, su compañero, su amigo, su hermano, debió haber sido una fuente de consuelo maravillosa. Como vamos a ver, no solo la presencia de Tito fue consoladora, sino las noticias que traía. Pero su sola presencia debió ser un bálsamo para Pablo en medio de toda esta aflicción de la que ya hicimos referencia. Hermanos, ¿cuánto valoramos ahora, en medio de esta situación, la presencia de los hermanos? Nos conceda a Dios volver a valorar en este tiempo especial que sabemos que no se sale del trato de Dios. Nos conceda a Dios volver a darle valor a todo lo que dábamos por hecho, el poder estar con los hermanos. Si ahora es conmovedor
ver los rostros de nuestros hermanos en una videollamada de nuestra familia. ¿Cómo será cuando Dios nos conceda, y rogamos que sea pronto, cómo será cuando nos veamos cara a cara de nuevo? Así que Tito no solamente trajo consuelo a Pablo con su presencia, sino también con las noticias que traía. Y esto ya lo mencionó tácitamente en la parte B del versículo 4, 2 de Corintios 7, la parte final del versículo 4. Dice así, a partir de donde dice lleno estoy. Dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Así es como encabeza Pablo el consuelo recibido para después pasar a referirse a las razones. Y allí pasa a hablar acerca del consuelo que le trajo Tito por su presencia y por las noticias. Él puede decir entonces, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo, porque ya había recibido las noticias que traía Tito, que después pasa a señalar directamente que fue las que él trajo. Junto a la presencia de Tito, entonces las noticias infundieron aliento, ánimo y gozo en el atribulado apóstol. Leamos solamente la parte final del versículo 7, desde donde dice, haciéndonos saber, Tito, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y leamos para complementar también la parte final del versículo 11. Vayamos hasta el versículo 11. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que podemos ver en este aspecto o en esta parte, en esta faceta de la mutua consolación que procede de Dios, como Pablo fue consolado por Tito, por su presencia, por las noticias. Ese fue el medio que Dios usó. Lo que estas noticias decían nos llevan a otra cara de esta mutua consolación que los creyentes podemos brindarnos. Y es que aquí en cierto sentido, Pablo es consolado por los corintios, porque el afecto, el llanto, la solicitud por él, la defensa, la indignación, el temor, el celo y la vindicación por Pablo consolaban enormemente el corazón de este pastor. La actitud que ahora tenían los corintios, que eran las noticias que traía Tito, también consoló a Pablo. De las cosas que más infunden ánimo a los creyentes, no solo un pastor, sino a todo creyente que genuinamente está interesado en sus hermanos, es ser testigo del arrepentimiento genuino de su mal proceder. Ver que un hermano que ha sido afectado por su torpeza y su pecado es restaurado por la disciplina divina ante la cual se ha doblegado, también es una fuente de consolación. Aquí hallamos otro aspecto importantísimo de la consolación que nos brindamos mutuamente. Así como la necedad, el extravío, la dureza y la falta de temor de alguien que consideramos nuestro hermano nos preocupa y duele intensamente y golpea a la iglesia, también la firmeza, la humillación, el compromiso, la devoción, la entrega de nuestros hermanos en las cosas del Señor son una fuente de alabanza a Dios y un medio por el que nuestro Dios nos reconforta. Cada aspecto de nuestra devoción a Dios personal incide positivamente en los demás, en el cuerpo, en la iglesia. Así que este es también otro aspecto de la consolación
que recibimos los unos de los otros. No solamente aquel que vuelve al trono de la gracia, a aferrarse allí por la acción de Dios, y eso infunde un gran ánimo en nosotros, sino también toda manifestación de nuestra piedad y devoción a Dios. Esto es algo que nos anima grandemente. Ahora, no solo Pablo fue consolado por Tito, incluso por los mismos corintios con su actitud, sino que el mismo Tito, en la tarea tan delicada que asumió, fue consolado por los corintios. Leamos el versículo 7, la primera parte, después que dice, y no solo con su venida, allí dice, sino también, escuchen, sino también con la consolación con el que él había sido, o sea, Tito, con la consolación con el que él había sido consolado en cuanto a vosotros. A esto es a lo que se refiere Pablo. Tito también fue consolado por los mismos corintios. El versículo 13, adelante un poco más allí, en la parte final, dice, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. La tarea de Tito no era fácil, como no lo es la reprensión mutua, la exhortación y la disciplina eclesiástica. Pero son ellas, como los puritanos decían, entendiendo que en últimas proceden de Dios mismo, el sello de nuestra filiación. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice Hebreos 12:7. Pero Tito, impulsado por Pablo, como lo vamos a ver, y en amor a los corintios, asumió esa tarea que muchos evaden. Es muy probable que la que conocemos como la carta severa fuera en la mano de Tito, y ese fuera su saludo a los en ese entonces hostiles corintios. Pero el fruto de todos estos medios santificadores que Dios usó con los corintios, por fin tuvo el resultado que se espera de todo verdadero creyente. Tito fue el primero en ser consolado por esa actitud santificada, fruto del obrar de Dios en los corintios. Tito mismo fue consolado por esta respuesta que por la acción de Dios ahora tuvieron los corintios. Mira cómo lo dice directamente el versículo 15. Dice, y su cariño para con vosotros, está hablando Pablo y se está refiriendo de Tito, dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Así que, amados hermanos, miremos cómo en toda esta situación de aflicción, miremos con toda esta tensión que se genera aún en medio de hermanos, el consuelo mutuo viene como un bálsamo que viene de nuestro mismo Dios. Pablo fue consolado por Tito. Pablo mismo fue consolado por la misma actitud de los corintios. Tito fue consolado por los mismos corintios en la actitud ahora que habían venido en arrepentimiento y estaban organizando las cosas, aunque hubiese algunos asuntos que todavía tenían que seguir avanzando en ellos. Es la mutua consolación. Pensar entonces que Dios nos consolará y pensar que nosotros no tenemos nada en cuanto a esa consolación es un grave error. El ejemplo pastoral como hermano que nos deja Pablo aquí es algo que nos desafía. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el trabajo de mandarle un texto, no se puede ahora de otra manera, de hacerle una llamada, de manifestar que le pesa la ausencia del hermano, del amigo, de los pastores? Mis hermanos, Dios nos consuela a todos, así es, pero no nos equivoquemos. Dios nos consuela a través de medios y esos medios somos nosotros. ¿Cuántas veces dijimos tiempo atrás en las iglesias donde nos congregábamos que queríamos ser un instrumento en las manos de Dios? Y eso
en algunos sentidos malentendidos. Bueno, ahora podemos ser instrumentos de la consolación que todos nosotros necesitamos de Dios en medio de esta situación difícil. Cuando nosotros entendamos que Dios quiere consolar a sus hijos a través de nosotros mismos. He dejado para el final un aspecto de la mutua consolación que nos brindamos los hermanos que no siempre se identifica como consolación. Hemos hablado que Pablo fue consolado por Tito y que de alguna manera Pablo fue consolado por la actitud de los corintios. Hemos visto también cómo Tito fue consolado por los mismos corintios. Pero los corintios también fueron consolados. Fueron consolados por Pablo. Y a veces no lo vemos. No identificamos siempre esto que hace Pablo como parte de la consolación divina. Y es que la exhortación, la disciplina y la amonestación que Pablo hizo a los corintios, lo que mostraba era su interés. Y una vez los corintios, por la acción del Espíritu Santo y por la persuasión de todos los medios que Dios usó, entendieron que eso era lo que estaba mostrando esta insistencia de Pablo, que Pablo se interesaba en ellos genuinamente, los consoló enormemente. Del versículo 8 al 12, Pablo expresa que la carta severa que les envió, aunque a él mismo le inquietó por lo fuerte de su tono, él lo hizo porque los ama. Aunque a ellos les haya generado lo que inicialmente brota de nosotros ante la disciplina y la corrección, Pablo les escribió de esta manera porque está interesado en ellos, porque los amaba. No les escribió como una revancha personal, específicamente con aquel hombre, aquel miembro que lo desafió en su visita dolorosa, sino porque ellos son importantes para él. Eso fue lo que movió a escribir esta carta severa. Y esto fue lo que movió a Pablo a despojarse de Tito. ¿Cuánta ayuda era para Pablo tener a Tito allí en todo su ministerio? Y sin embargo se despoja de él y lo manda a los corintios. Y con toda esta instrucción, con la carta severa, con las mismas palabras de reprensión que el mismo Tito debe haber llevado, muchos no ven esto como un aspecto de la consolación, pero lo fue porque muestra un genuino interés. Segunda de Corintios 7:12 dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, hablando de él, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, dice el libro de los Proverbios en el capítulo 27, versículo 6. Sin dudas, cuando los corintios interpretaron correctamente toda esta insistencia del apóstol Pablo con ellos, todo este trato tan fuerte en el que llegaron a causa de la torpeza de ellos, y Pablo insistente a que ellos entraran en razón, entendieron por la acción del Espíritu Santo el amor de Pablo y el amor de Dios, y ellos fueron consolados aún en su humillación. Muchas veces nosotros recibimos una exhortación, un llamado de atención, una no aprobación sobre algún aspecto de nuestra vida o de nuestra actitud, y no nos gusta. Pero cuando nos es manifestado por un hermano sincera y respetuosamente, nosotros debemos entender que esta es una manifestación del genuino amor, del genuino interés que tiene este hermano. Volver en razón
por medio de la corrección de un hermano, volver en la buena senda, finalmente trae consuelo al alma, porque ningún creyente podrá seguir un camino errado, haberse apartado del camino que honra al Señor y estar contento. Así que cuando los corintios interpretaron correctamente toda esta insistencia de Pablo, entendieron que Pablo les amaba, que Dios les amaba y fueron consolados a pesar de la humillación. Pero Pablo, no satisfecho con esta consolación dada en su interés por ellos, en su despojarse de Tito, en mandarlo a ellos, les escribe que a pesar de todo, él siempre se ha gloriado en ellos. Que aún a Tito le manifestó la confianza que tenía, que como verdaderos creyentes ellos iban a responder para la gloria de Dios. Que Pablo estaba seguro que la fe de los corintios era genuina. El versículo 14 dice: pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y en el versículo 16 lo reitera finalizando: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Esto es no reservarse la oportunidad de consolar al afligido, aun cuando hacía muy poco tiempo atrás ellos se habían vuelto en su contra. Amados hermanos, este énfasis de la mutua consolación, estoy seguro que el Señor nos ha concedido exponerlo en el texto, este énfasis que hace el texto de estudio que por la providencia del Señor nos tocó, nos correspondió hoy exponer, es una manifestación de la gracia de Dios y un medio más que Él nos da en estos tiempos de aflicción para animarnos, para impulsarnos, para darnos ánimo, para confortarnos, para consolarnos. Dios manifiesta su amor para nosotros y lo manifiesta a través de nosotros. Todas estas expresiones de amor que tengamos a las manos seguro bajarán como un bálsamo divino que trae aliento a nuestra vida en medio de estas pruebas. No nos retengamos a ello. Dios nos ha consolado. Consolémonos entre nosotros. Mis hermanos, que Dios les bendiga.